Con la excepción de Venezuela y Cuba, la historia de los gobiernos progresistas en América Latina ha sido o tiene sido de ciclos relativamente cortos, iniciado por victorias electorales e interrumpido esos ciclos unos años después por las urnas o los golpes de Estado. En ese momento ya estamos asistiendo a enormes dificultades que enfrentan los gobiernos de Fernández en Argentina, de Castillo en Perú y de Boric en Chile. ¿Qué podría explicar esa dinámica, esa dificultad para consolidar una hegemonía de izquierda en la mayoría de los países latinoamericanos? ¿Por qué eso no ha sido posible en tantos países? ¿Y por qué eso ha sido posible de alguna forma, a pesar de todas las dificultades, en un país como Venezuela? Bueno, en Venezuela diría porque es un país que ha realizado una verdadera revolución. El fenómeno Chávez, el huracán, la dinámica Chávez, la politización de la sociedad venezolana que produce el chavismo, la revolución social que representa el chavismo en la medida en que transforma las estructuras del Estado y lleva siempre articulado a los cambios el proceso democrático electoral, no hay que olvidarlo. Esto ha hecho, aunque ha sido difícil por momentos, pero el hecho de que la revolución bolivariana en Venezuela haya mantenido las elecciones a pesar de todas las circunstancias y haya habido campañas electorales, esto ha permitido solidificar los cambios. Y de hecho, precisamente, tenemos una de las experiencias de izquierda más largas. Entonces, Venezuela tiene esa experiencia larga y en particular, yo en todo caso la explico porque no solo ha habido una revolución profunda con un líder extremadamente popular, extremadamente didáctico, como ha sido Chávez, y que Maduro ha sabido seguir también con el mismo didactismo, ese diálogo permanente con la sociedad y también de la misma manera con elecciones libres, elecciones democráticas, donde las oposiciones se pueden expresar y son derrotadas en las urnas. Casi siempre, a veces no, ¿verdad? Ha habido derrotas en las legislativas, en particular en Venezuela. O a veces victorias muy cortas en las presidenciales. Pero eso le ha dado a la vez credibilidad y fuerza al sistema democrático venezolano, aunque haya adversarios que lo contesten, pero no corresponde a una realidad como cualquier observador puede verla. Evidentemente no es el caso en otros países de América Latina, donde las experiencias de izquierda tienen que ver con coyunturas económicas, con ciclos económicos en particular. Y en la medida en que la estructura económica de América Latina es una estructura económica, digamos, neocolonial, esencialmente se trata de países que venden sus materias primas y que no tienen un sistema ni financiero ni económico industrial que les permita una autonomía económica en el concierto del debate económico internacional, son muy dependientes de los vaivenes de la economía internacional. En este momento, por ejemplo, en el que llegan al poder mediante elecciones tantos gobiernos, sobre todo recientemente este año, bueno, en Honduras, en Chile, en particular en Perú, que se suman a los que ya están, ¿verdad? En México, en Argentina, sin hablar de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y ahora Honduras, ¿verdad? También con Xiomara Castro. Pero, y ahora Colombia, evidente. Y esperemos a partir de octubre Lula. Pero ¿en qué contexto internacional, Reno?
Estamos hablando de un contexto de inflación, un contexto de crisis. Es posible que haya recesión a nivel internacional. Entonces, estos gobiernos que llegan inevitablemente con promesas de más justicia social, se encuentran o se van a encontrar en un contexto internacional difícil. Y por consiguiente, podemos imaginar que las oposiciones, que son burguesas, oligárquicas, que poseen los capitales, que están muy articuladas a fuerzas muy conservadoras, la Iglesia, las fuerzas reaccionarias de represión, ejército, policía, etcétera. Entonces, todos esos instrumentos se van a coaligar para precisamente hacer difícil el gobierno de izquierda que pueda llegar en estos momentos. No cabe duda, no cabe duda. Entonces, esto es una manera de explicar por qué a veces los ciclos son tan cortos, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo también es que la derecha, los ciclos son casi más cortos ahora en algunos países, ¿verdad? Mira, en Argentina, Macri pensaba que tenía ante él una avenida y en realidad hizo un solo mandato y regresaron los peronistas, que ya estaban gobernando desde hacía por lo menos 3 mandatos. Entonces, también si Lula regresa al poder, finalmente la experiencia Bolsonaro habrá sido muy corta en una continuidad de izquierda. Ya la izquierda en América Latina, digamos, por poco que tenga una cierta inteligencia del gobierno, puede quedarse gobernando durante decenios, como lo hizo la izquierda en los países nórdicos, porque las sociedades, independientemente de las ideologías, las sociedades están reclamando los cambios que las izquierdas aportan en América Latina, y las Pero, sociedades latinoamericanas ya están suficientemente maduras, ya han vivido suficientemente experiencias políticas a lo largo de los últimos 50 años para saber precisamente lo que necesitan para desarrollarse, sencillamente. pero eso sería posible en Latinoamérica sin abrazar la idea clave de lo que ha ocurrido en Venezuela, la idea de revolución. ¿Sería posible a la izquierda mantenerse en el gobierno de esos países latinoamericanos sin una revolución política que cambiara de una forma muy profunda los estados? No lo creo. Creo que es necesario una revolución profunda. El problema es cómo se hace esta revolución profunda, Breno. Se puede hacer en 24 horas o se puede hacer en 4 años. No cabe duda que las sociedades, muchas sociedades latinoamericanas, necesitan una revolución profunda. Pero, mira, hay países que son entre los más avanzados desde el punto de vista del funcionamiento societal y que nunca han hecho una revolución como la Revolución Francesa, o como la Comuna, o como la Revolución Cubana, o como la Revolución Soviética. Te hablo de Suecia, por ejemplo. Pero O te son hablo pequeños de... países, ¿no? No, pero es una manera de ir adaptándose. Y entonces, por consiguiente, son revoluciones, pero que no son instantáneas. Hay que cuidarse de la tentación de la revolución instantánea, porque también, repito, hay que tratar de mantener la exigencia democrática.